Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos esta clase para edificar la iglesia de nuestro Señor. Previo, adoremos al Dios de la gloria. Adoremos. Grandes son sus maravillas, como la Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados han dado buscaré. Grande es su mano, y al estar en su presencia nos puso Nazaret. A Cristo yo como la duda, desbordada Jehová. Grandes son sus maravillas, como la duda, desbordada Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grandes Jehová, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a estudiar la clase en el capítulo 33 del 1 en adelante. Esta clase es muy importante que usted note porque aquí voy a explicar unas cosas que es muy importante para nuestro estudio. Capítulo 33, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos mujeres, y puso las siervas y los niños delante, luego a Lea y a los niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó adelante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloró. Amén. Padre de la gloria, gracias te doy por tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernir esta clase. Es para conocer más a través de tu palabra, Señor. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El tema de esta clase la he titulado La reconciliación entre Jacob y Esaú. Cuando hemos leído estos capítulos, del capítulo 33 en adelante, registra sobre las pruebas de la vida que se ilustran en relato del encuentro de Jacob y Esaú. Jacob, recordemos que acababa de tener un encuentro con el ángel de Jehová, pero ahora tiene que encontrarse con Esaú, quien todavía estaba sediento por la vida de Jacob. De acuerdo a lo que Jacob creía, Esaú y Jacob no se habían visto desde hace muchos años, desde que Esaú le dijo que mataría a Jacob. Vea usted Génesis capítulo 27, versículo 41. En la vida de los creyentes existe el mismo patrón. Hay un tiempo de bendición espiritual seguido después de una gran prueba de fe. Mediante las pruebas, Dios nos prepara para una prueba de paciencia y de confianza. Jacob experimentó
la tremenda experiencia de su encuentro primero con el ángel de Jehová y poco después entró en un temor profundo porque se iba a encontrar con su hermano Esaú. Moisés tuvo aquella maravillosa experiencia con Dios en el monte Sinaí, pero después tuvo que enfrentarse a la apostasía del becerro de oro y a un pueblo rebelde. El mismo Señor Jesucristo fue transfigurado en el monte. Ahí recibió un anticipo de la gloria del reino mesiánico. Pero pocos días después tuvo que ascender a la cruz en el Gólgota para pasar por la más profunda experiencia en la vida de cualquier persona. Obviamente, no cabe duda que Jacob sintió gran temor mientras se acercaba a su hermano Esaú. La Escritura nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vea el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. La esperada reconciliación con Saúl finalmente se produjo y fue maravillosa. Dios había cambiado el corazón de Saúl, de tal manera que estaba deseoso de reconciliarse con su hermano. No le importó nada acerca de la progenitura, por lo que Jacob se había marchado y él había disfrutado de una vida plena y productiva bajo la bendición de Dios. Pero la actitud servil de Jacob hacia su hermano, era sobrepesada la cortesía que era común en los antiguos orientales. Sin duda, las acciones del patriarca no son congruentes con la elevada experiencia que él tuvo en Peniel. Uno puede confrontar los problemas en el poder de la carne o tal vez en el poder del espíritu. Jacob optó por hacerlo con la conformidad de la carne. Jehová Dios le había prometido que estaría con él y que realizaría en su vida todo su propósito. Pero además en Peniel, Dios había bendecido a Jacob, señalando otra vez que estaba con el antiguo suplantador. Pero en vez de confrontar la prueba en paz, Jacob se confrontó con pánico. Su experiencia no fue algo que solo le pasó a Jacob, no. ¿Por cuánta frecuencia nosotros también confrontamos las pruebas de la vida en el pánico de la carne? ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente cuando confronta problemas de salud, financieros, laborales o alguna otra índole? Puede decirse que los problemas de Jacob realmente se diferencian muy poco de los creyentes contemporáneos que lo confrontan. Como podemos observar, hermanos, Jacob afectó un acto de discriminación de la manera como él colocó a las mujeres y a los niños. Al parecer, él arregla y refleja el orden del afecto de Jacob. En el sitio de menor peligro puso a Raquel y a José. Es decir, José colocó a quienes más amaba lejos del lugar del peligro. Pero notemos esto. Sin embargo, hay que reconocer que él mismo se puso delante de ellos.
en el sitio donde potencialmente había más peligro. El encuentro de los dos hermanos es descrito de una manera gramática en el capítulo 33:4. Observemos la actitud de Saúl. Primero corrió, luego lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó a su hermano Jacob. El texto bíblico dice que lloraron. Es probable que todos los testigos presentes que estaban en este lugar estuvieran asombrados viendo toda esta escena. Aunque realmente aquella era una manera normal de saludar a los familiares que han sido ausentes por un largo tiempo, puede decirse que lo que ha ocurrido en aquel encuentro fue algo obrado por Dios. Esta reconciliación de aquellos dos hermanos fue obra y gracia de aquel que es el reconciliador. Quizá Dios hizo entender a Esaú que tanto la progenitura como la bendición habían sido soberanamente separadas para Jacob. El texto bíblico dice, y lloraron. Es importante este punto. Probablemente que ambos lloraron tanto de gozo como de arrepentimiento. Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ambos, Jacob y Esaú, fueron consolados después de aquel encuentro. Sigamos viendo. Del 5 al 7 del capítulo 33. La palabra dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Estos versículos que estamos viendo registran la conversación que tuvo lugar entre Esaú y Jacob a raíz de este encuentro. Esaú parece muy abierto, parece muy amigable en sus palabras con Jacob. Pero sin embargo, me refiero a Jacob, evidencia ser más reservado que Esaú. A mí me llama la atención que Jacob solo hace referencia a los niños, sin decir nada acerca de las mujeres. Debe de observarse que todos reconocen el rango de Saúl, puesto que todos se han inclinado delante de él, en señal de respeto. También debe observarse que Jacob reconoce que los niños son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Aunque llama la atención que Jacob se refiere a Dios como Elohim y no como Yamín, sea con YHWH. No lo veo de esta forma. Pero aquí es importante notar que Jacob reconoce que los niños son que Dios ha dado. Dios prometió a Jacob darle una descendencia como el polvo de la tierra. Sigamos viendo el versículo 8 y 9. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, para ti lo que es tuyo. Esaú preguntó acerca de los 580 animales que habían precedido a las personas y Jacob respondió que son un regalo para encontrar favor
o gracia delante de Esaú. Naturalmente, hermanos, no cabe duda de que Esaú estaba profundamente impresionado por la cantidad de animales que Jacob le dio. Esaú contesta que tiene suficiente riqueza y que no necesita más. Pero Jacob, sin embargo, piensa que si Esaú recibe el regalo, eso implicaría que Esaú lo aceptaba, por lo que responde Esaú. Veamos el 10 y el 11. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si yo he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Saúl lo aceptó. Ahora que es interesante ver esta frase, porque he visto el rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Parece que él hubiera querido decir que has visto un reflejo del favor divino hacia él en la amistad en Esaú. Vea Primera de Samuel, capítulo 29, 9. Después de alguna insistencia, Saúl aceptó el regalo de los animales. Veamos el 12 al 14. Y Esaú dijo: anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas, vacas paridas, y si las fatigas, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Expliquemos esta parte, porque es importante que tengamos. Luego que Saúl sugiere acompañar a Jacob y proporcionarle alguna medida de protección mediante sus 400 hombres que él tenía para que lo acompañaran, la oferta de Saúl se asemeja a la oferta del mundo, de hacer de que lo acompañemos a lo largo del camino de la vida. Al mundo no le gusta el mundo del espíritu, ni tampoco desea que el cristiano siga el camino de Dios. El llamado del mundo es: vamos, caminemos juntos. Eso es, en realidad, una trampa para, si el creyente la acepta, lo conduce al compromiso y a la pérdida del testimonio, de acuerdo a lo que hemos visto en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Obviamente la respuesta de Jacob es un rechazo cortés y astuto de la invitación de Saúl. ¿Por qué? Porque Jacob lo explica a Saúl el peligro que corrían los niños y el ganado si lo hacían aquella larga travesía. Pero en realidad, Jacob tenía otros motivos para rechazar la invitación de su hermano. Lo cierto es que Jacob nunca pretendió viajar hasta Seir, de modo que la última frase del versículo 14, es importante que lo lea. Hasta que llegó a mi señor a Seir. Era otro de los engaños que hizo Jacob. Esaú vivía en Seir, y Seir estaba situado al sureste donde se encontraban en aquel momento. Y Jacob, sin embargo, mintió,
porque tan pronto como su hermano desapareció en el horizonte, el patriarca y su caravana se dirigen a Sucot, es decir, en dirección opuesta. Génesis capítulo 33, 15 y 16. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué es esto? ¿Halle yo gracia en los ojos de mi señor? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Vamos a explicarlo. Esaú ofrece dejar un destacamiento de los hombres que él tenía para proteger a su hermano Jacob y también a su familia. Sin embargo, Jacob rechaza la oferta de manera cortés. No es posible saber si el rechazo que hizo Jacob se debe a un latente temor a Esaú o si prefiere confiar en el cuidado de Dios. Realmente no podemos entender esta parte. Lo cierto es que el patriarca toma exactamente la dirección opuesta a la de Esaú. Seir estaba al suroeste y Jacob se dirige a Sucot. Las palabras y las acciones de Jacob constituyen un segundo paso de retroceso del patriarca después del proceso de haber alcanzado la cumbre en Peniel. Seguramente todo lo ocurrido provocó una considerable discusión con su hermano Esaú cuando éste descubrió que Jacob no iría a Seir. Después de todo, uno puede imaginarse que Saúl se burló del lenguaje de Jacob. Veamos nosotros ahora el 17 y el 18. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llega sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Hermanos, evidentemente Jacob pasó un tiempo relativamente corto en Sucot, antes de trasladarse a Siquem. Era tanto un nombre personal, el nombre Siquem, como el nombre de una ciudad. La sección final de este capítulo pone de manifiesto el hecho que los pasos tomados por Jacob muestran que se ha olvidado del voto que él hizo en Betel y de que Jehová era el Dios de Betel. La meta divina para Jacob era regresar a Betel cuando volviera a la tierra, porque ahí se encontraba de nuevo el Dios de Betel. Veamos el 19 y el 20. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre, y Siquem, por 100 monedas, e erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Ahora, es posible, hermanos, trazar los pasos del patriarca de la siguiente manera. Primero, en Sucot estaba edificando casa allí para sí e hizo cabañas para su ganado. Es evidente, es evidente que se ha olvidado de que él, como los otros patriarcas, es un peregrino que habita en tiendas. Cuán difícil, hermanos, es olvidar nuestros votos en nuestro Betel. Segundo lugar a observar, el versículo 18 dice que Jacob acampó delante de la ciudad. Siquem era una ciudad pagana. Como ya se ha señalado,
presentaba atractivos del mundo y de una sociedad pecaminosa. La Biblia no dice exactamente por qué el patriarca se comportó de esta manera, no lo dice, pero es posible suponer que los problemas comunes de la vida espiritual tuvieron algo que ver con el comportamiento de Jacob. Uno puede imaginarse, por ejemplo, a Raquel a discutir al estilo moderno en estos tiempos la necesidad de que los niños tuvieran contacto con los niños de su edad. Ese traslado constante de un lugar a otro los deja inquietos y difíciles de controlar. Lo que ellos necesitan, diría ella, son amigos de su misma edad. De modo que, ¿por qué comprar cerca de una ciudad o un pueblo donde vivían otros niños? ¿Por qué no buscan un pueblo donde haya niños de esa edad? Porque ellos necesitan tener compañeros y no ser reclusos en su hogar. Eso hubiera sido una sugerencia mundana. Sí, hermano. Y es una mundanalidad. Es el deseo de ser algo más o dar la apariencia de ser algo para impresionar a otros. Es la conformidad a las prácticas objetivas y metas del mundo pagano que nos rodea. En vez de tratar de vivir nuestras vidas en conformidad con la palabra de Dios y con las metas de Dios para nosotros. Siquem representaba el borde del mundo, donde está la influencia de Satanás, era mucho más grande. Siquem, hermanos, como ya se ha señalado, era ciudad cananea, pagana, controlada por los heveos. Vea bien, heveos. El hombre fuerte de la ciudad era Amor, con H, Amor, que tenía un hijo llamado Siquem, igual que el nombre de la ciudad. Los israelitas, en años posteriores, o sea, después, se mezclaron con los heveos, tanto en matrimonio como en prácticas religiosas. Como podemos ver, el trasfondo de esta relación se extiende hasta los días de Jacob. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago acusa a sus lectores diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto está en Santiago 4:4. Nuestros hijos necesitan el estímulo de padres cristianos para encontrar el gozo y el interés de las cosas saludables, en lugar de buscar una relación social con el mundo. Jacob no fue un buen ejemplo para sus hijos. Los llevó al borde de Siquem, donde reinaba el paganismo, la idolatría y la inmoralidad. Tercer punto a observar. Jacob creyó necesario comprar parte del campo en la tierra. Imagínese esto, hermano. El patriarca Jacob decide comprar tierra que el Señor ya le ha dado. Al parecer, Jacob no había comprendido plenamente la naturaleza de la promesa de Dios. Todas las acciones apuntan a una actitud mundana en el corazón de los dirigentes terrenales de Israel. Ahora, no se puede mezclar, obviamente, la mundanidad con piedad, como no se puede mezclar la comunión pagana y Cristo, ni se puede comparar tampoco Dios, Mamón y Dios. En todas estas circunstancias que estoy mencionando, el mundo es quien generalmente sale ganando, porque nuestra naturaleza está inclinada a los
gustos del mal. En conclusión, hermanos, este capítulo 33 que hemos visto pone en descubierto el peligro de la degeneración. El hecho de que Jacob se había convertido no era, oiga bien, Jacob se había convertido no era garantía de una permanente fidelidad al Señor. Cuando el corazón se enfría, pueden suceder cosas y hace falta de una verdadera perseverancia en la fe y de la manera más vil. Y la Biblia da ejemplos. Cuando uno lee la Biblia da muchos ejemplos de casos terribles, caídas. Porque cuando veo yo que hay personas que han alcanzado un nivel alto en la comunión con Dios, podemos ver en 2 de Samuel 7, donde David, el gran rey, recibió la promesa de que el reino terrenal de Mesías sería establecido a través de un descendiente suyo. Y poco después David cayó en el terrible pecado con Betsabé. También puede pensarse en el caso de Pedro, quien después de haber hecho la maravillosa confesión de la deidad del Señor y prometer que le sería fiel hasta la muerte, seguramente, hermanos, esto nos da a entender que hay muchos casos que mencionarse, no solo extraídos de la Biblia, no, también de la historia de nuestra iglesia contemporánea. En Génesis 33 presenta una clara ilustración de los altibajos de un hombre de fe que fue bendecido en una manera tan estupenda y aún así no fue constante en su testimonio. Jacob tuvo el privilegio de ver al Hijo del Hombre en Peniel. Jacob tuvo la dicha de escuchar la voz de Dios cuando lo bendecía y vio al Hijo del Hombre antes de su encarnación. Pero sin embargo, a causa de esta carnalidad y de su inmadurez espiritual, el patriarca fue a mezclarse con el mundo en Siquem. El hecho de haber edificado un altar en el campo que compró a los hijos de Amor y haber llamado el lugar Eloé Israel, es decir, Dios, el Dios de Israel, no significa que personalmente Jacob se hubiera integrado a Dios. Si bien es cierto, hermanos, si bien es cierto que aquel altar representaba la separación de Israel y sus descendientes de los paganos, de aquella tierra. Por lo tanto, hermanos, este libro de Génesis, capítulo 33, hace un llamado a la firmeza espiritual, un llamado a la gratitud a Dios de aquellos que han recibido promesas similares, o a los que han recibido a Jacob en Betel, en Peniel. Y también es una exhortación a huir de los peligros del mundo, representados por el paganismo de Siquem. Estudiemos con ahínco, descubramos en su palabra la verdad. Bendiciones.